El silencio en la carretera. Soy policía, y como muchos saben, las noches en el trabajo suelen ser largas y solitarias. Siendo honestos, me siento más cómodo patrullando de noche. Es cuando el mundo parece detenerse, y mi mente puede estar en calma, sin los ruidos y distracciones del día. Pero esa noche fue diferente. No supe en ese momento lo que estaba a punto de suceder, ni cómo algo tan simple como una patrulla nocturna cambiaría mi vida para siempre. Era alrededor de las 3 de la mañana y estaba cubriendo una de las rutas más solitarias de la zona, una carretera secundaria que conecta varios pueblos pequeños. Había recorrido ese tramo 1.000.000 de veces, pero siempre se sintió igual de desolado. Sin luces, sin señales de vida. Solo yo, mi patrulla y la carretera vacía. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Quizás por eso, no presté mucha atención al silencio profundo que rodeaba el lugar, como si el aire estuviera suspendido. Hacía frío esa noche, y aunque no estaba lloviendo, el viento parecía arrastrar una sensación de incomodidad. Decidí detenerme en una gasolinera abandonada, un punto de descanso habitual para los que patrullamos la zona. La gasolina ya no funcionaba, y el lugar estaba en completo abandono, pero me permitía revisar mi patrulla y reponerme un poco. Me bajé del coche y caminé hacia el pequeño edificio. Todo estaba oscuro, sin vida, y el sonido de mis pasos resonaba en el aire. De repente, mientras revisaba el motor, algo extraño ocurrió. Sentí como si alguien me estuviera observando. Pensé que tal vez era solo mi mente, las horas de trabajo acumuladas jugando trucos, pero no pude evitar la sensación. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. El lugar seguía vacío, como siempre. Aún así, la incomodidad persistió, como si algo estuviera mal, como si algo estuviera por ocurrir. Decidí ignorarlo. No tenía tiempo para pensar en cosas raras. Subí de nuevo a la patrulla y continué mi ronda. Mientras conducía, vi algo que no esperaba, un coche detenido a un costado de la carretera, en una zona completamente vacía. Esto no tenía sentido. No era una zona con muchos hogares cercanos ni ningún tipo de establecimiento. El coche estaba estacionado, con las luces apagadas y una figura sentada en el asiento del conductor. Al principio pensé que podría ser un conductor que se había quedado varado, pero algo en la imagen no encajaba. El coche no tenía señales de mal funcionamiento, ni luces encendidas, ni sonidos de motor. Estaba completamente detenido. Decidí acercarme. Al principio no me dio miedo, pero algo me hizo sentir cauteloso. Tal vez el hecho de estar tan lejos de todo, en esa carretera solitaria, me hacía más consciente de los detalles. Bajé la ventana de la patrulla y pedí al conductor que encendiera las luces y abriera la ventana. No respondía. Golpeé la ventana del coche, esta vez con un poco más de firmeza. Pero nada. Ninguna reacción. Sentí una incomodidad creciente, pero como policía, mi deber era asegurármelo todo. Decidí abrir la puerta del coche, esperando que estuviera desorientado o dormido. Pero cuando abrí la puerta, un olor horrible me tocó de inmediato, un olor metálico y rancio, como si algo estuviera en desglose. Me tapé la nariz, pero la curiosidad pudo más, y miré al interior. El asiento del conductor estaba vacío. Nada más. El coche estaba en perfecto estado, las llaves estaban en el cuadro de la puerta, todo parecía en su lugar, excepto la figura que había visto. Sentí una mezcla de confusión y una creciente sensación de pavor. ¿Qué había visto entonces? Estaba seguro de que alguien, estaba allí. Me alejé del coche rápidamente, mirando hacia todos lados, esperando encontrar alguna respuesta. Todo estaba en silencio, completamente en silencio. No había ni un alma cerca. Decidí regresar a mi patrulla y seguir mi camino. Estaba nervioso, pero pensé que tal vez era solo un error, tal vez había visto algo en la oscuridad. Subí a la patrulla, encendí el motor y puse rumbo hacia el siguiente cruce. Sin embargo, algo extraño sucedió.
Mientras conducía, noté unas huellas en el suelo a un costado de la carretera, huellas frescas. Eran extrañas, como huellas de un animal, pero de un tamaño imposible. No podía ser. Decidí seguirlas, sintiendo que mis pasos se regresaban cada vez más lentos. Algo en el aire me estaba presionando, y mi respiración se volvía más pesada. Las huellas me llevaron por un sendero apartado, uno que no había visto antes. Estaba perdiendo el control. Algo dentro de mí me decía que debía regresar, pero la curiosidad me impulsaba a seguir. Las huellas me condujeron hasta un pequeño claro en el bosque, donde la oscuridad era aún más densa. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido detrás de mí, un sonido suave pero muy claro. Como si alguien caminara detrás de mí, exactamente a la misma velocidad. Me giré bruscamente, apuntando con mi linterna, pero no había nada. Miré a mi alrededor, pero lo único que vi fue la oscuridad envolvente. Seguí caminando, ahora con el corazón acelerado. No me atreví a mirar atrás, pero sentí que algo me estaba siguiendo. Ya no era solo una sensación. Sabía que no estaba solo. Finalmente, decidí regresar a la patrulla. Corrí hacia el vehículo, mi mente tratando de procesar lo que había experimentado. Al llegar, me sentí y respiré profundamente. Miré por el retrovisor, y ahí estaba, esa figura que había visto antes. Estaba en el borde de la carretera, mirándome fijamente, aunque no podía ver su rostro. De repente, las luces del coche brillaron y la figura desapareció. No pude explicarlo. No sabía qué acababa de ver, pero algo en mí sabía que no era un simple accidente, ni un sueño. Algo más había ocurrido esa noche. Al regresar a la comisaría, revisé los registros. No había reportes de ningún incidente cerca de esa zona esa noche, ni de vehículos detenidos en ese tramo. Nadie había visto nada. La carretera seguía tan vacía como siempre. Pero algo me decía que esa experiencia no era producto de mi mente. Algo, o alguien, estaba allí, en ese oscuro tramo de carretera, y no se iba a ir tan fácilmente. El mensaje en la oscuridad. Soy policía, y mi vida en las calles de la ciudad está llena de momentos que desafiaban la lógica. A lo largo de los años, aprendió a convivir con la soledad de las patrullas nocturnas y la calma de la madrugada. Las horas nocturnas pueden ser largas, monótonas, pero es en ese silencio denso donde siento que soy más útil. Sin embargo, una noche, algo ocurrió que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi trabajo y sobre el mundo que me rodea. Era una madrugada común, alrededor de las 2:30 de la mañana la ciudad estaba sumida en el sueño profundo. Ya había patrullado varias calles, pero esa noche estaba asignado a un recorrido más alejado, una zona rural, con caminos polvorientos y pocos vehículos. Un tramo de carretera que, aunque desolado, ya había recorrido cientos de veces. El aire estaba frío, y la niebla comenzaba a cubrir la carretera, lo que siempre le daba un toque sombrío al paisaje. Sin embargo, nada me parecía fuera de lo común. O al menos eso pensaba. A medida que avanzaba por la ruta desierta, algo comenzó a sentirme raro. No era el típico nerviosismo por estar en una zona tranquila a estas horas, ni la sensación de tener que estar alerta por si alguna situación se presentaba. Era algo diferente, algo más sutil, pero persistente. Tenía la extraña sensación de que me observaban. Miré al horizonte, pero no vi nada. La carretera seguía vacía, más oscura que nunca. Sin embargo, esa sensación de ser observado no desaparecía. El sonido del motor de la patrulla me parecía el único ruido en el aire. Seguí conduciendo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a esa extraña sensación. Al poco rato, vi algo que no esperaba, un coche estacionado en el costado de la carretera. Esto no tenía sentido. No era una zona en la que alguien se parara a descansar o tuviera algún problema. Estaba alejado de todo, no había señales de vida, ni farolas ni edificios cercanos. Pensé que tal vez era un director perdido,
un accidente, algo normal en el trabajo. Pero, al acercarme, noté que algo no estaba bien. Detuve mi patrulla detrás del vehículo y observa. El coche estaba apagado, sin luces encendidas, pero la figura del conductor podía verse a través de la ventana. Se veía inmóvil, como si estuviera esperando o descansando. Me bajé del coche, encendí la linterna y me acerqué al vehículo. Golpeé suavemente la ventana, pero no hubo respuesta. Al principio, pensé que podría estar dormido, pero algo me decía que no era normal. El coche parecía perfectamente estacionado, las llantas no estaban dañadas y no había señales de que se hubiera quedado sin combustible. No había motivo para que estuviera allí sin moverse. Decidí golpear un poco más fuerte la ventana. Aún nada. Miré al interior con la linterna, buscando algún signo de vida. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el asiento del pasajero había una nota, cuidadosamente doblada, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. Al principio, no pensé que tuviera importancia, pero la curiosidad me superó. La tomé, la desdoblé con algo de cautela y la leí. Vuelve. Estás más cerca de lo que crees. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente al leer esas palabras. ¿Qué significaba eso? No entendía nada. No había nadie más alrededor, no había señales de peligro, pero esa nota me heló la sangre. Miré de nuevo hacia el coche, pero el conductor no reaccionaba. Solo estaba allí, mirando al frente, inmóvil. Sin saber qué hacer, me subí rápidamente a mi patrulla y comencé a reportar lo que había encontrado. Mientras hablaba con la central, no dejaba de pensar en el mensaje. Vuelve, me repetía en la cabeza. ¿Qué quería decir? ¿Quién había dejado esa nota? Pero antes de que pudiera procesar mis pensamientos, escuché algo. Un susurro. Suave, casi imperceptible. Era como si alguien hablara en un tono bajo, pero claro, vuelve, el sonido venía de algún lugar cerca, pero no podía identificar de dónde. Miré hacia afuera del coche, y todo estaba en silencio, completamente vacío. No había nadie a la vista. Me sentí inexplicablemente incómodo. Miré al asiento del pasajero, pero la figura seguía allí, sin moverse, sin mostrar signos de vida. Mi instinto me dijo que debía irme de allí, pero mi curiosidad me impulsó a investigar más. Arranqué el motor y comenzó a conducir lentamente hacia adelante, buscando algo que pudiera explicarlo. La carretera continuaba vacía, pero algo en mi interior me decía que debía ir a otro lugar. Decidí tomar un desvío, un camino rural poco transitado que llevaba a una pequeña colina en las afueras. Nunca había considerado ese camino, pero esa noche, algo me empujó a seguirlo. Al avanzar por el sendero, el aire se volvió más denso, casi opresivo. Las luces de la patrulla iluminaban apenas unos metros frente a mí, y el paisaje parecía extenderse hacia la nada. Había algo extraño en la quietud del lugar. El tiempo parecía haber sido detenido, y una sensación de incomodidad comenzó a recorrerme. No sabía qué esperaba encontrar, pero mi mente me decía que debía seguir, que debía ir más allá. Finalmente, llegué a la colina. En lo alto, pude ver una pequeña caseta de madera, casi oculta entre los árboles. No era algo que hubiera notado antes, pero esa noche, todo parecía diferente. Al principio, me quedé mirando desde la distancia, sin querer acercarme demasiado. Algo dentro de mí me decía que debía regresar, pero una fuerza invisible me impulsaba a investigar. Detuve la patrulla a unos metros de la caseta, y me bajé. El aire estaba frío y pesado. Caminé con cautela, mis pasos resonando en la oscuridad. La madera crujía bajo mis pies, y la linterna apenas iluminaba el camino. La caseta no tenía ventanas, pero al acercarme, vi que había algo dentro. Una figura, encorvada, sentada en el suelo. No podía ver su rostro, pero sabía que no era una persona común. Mi pulso se aceleró. De repente, la figura se levantó.
No se movía como una persona, sino como si fuera arrastrada, como si su cuerpo no tuviera control. Sentí una oleada de miedo recorrerme. Me quedé congelado, observando. Entonces, la figura levantó la cabeza. No tenía ojos, solo dos oscuros huecos que parecían absorber toda la luz de mi linterna. Y, con voz rasposa, habló: «Está cerca de lo que buscas». No entendí lo que significaba, pero algo en mi pecho se apretó. Me giré rápidamente, corrí hacia la patrulla y subí sin mirar atrás. Arranqué el motor con desesperación y me lancé hacia la carretera principal, sin mirar al retrovisor, sin querer ver si esa figura me seguía. Cuando finalmente llegué a la comisaría, el terror aún me recorría las venas. Traté de contarles lo sucedido a mis compañeros, pero no me creyeron. Pensaron que estaba cansado o que mi mente me estaba jugando una broma. Al día siguiente, decidí regresar a la colina para ver si había algo allí que me diera una explicación, pero cuando llegué, no había rastro de la caseta. La colina estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Nadie más parece haber tenido una experiencia similar, pero yo sé lo que vi y lo que sentí. Nunca olvidé ese mensaje: estás más cerca de lo que crees. Pero lo más aterrador de todo es que, después de todo este tiempo, todavía no sé qué estaba buscando. ¿Qué tan cerca estaba realmente? El camino de la solitaria oscuridad. Soy policía, y si algo me ha enseñado este trabajo es que lo inesperado siempre está a la vuelta de la esquina. He patrullado por las calles de la ciudad, he enfrentado situaciones tensas, y he visto cosas que nunca olvidaré. Pero una noche, algo ocurrió que marcó un antes y un después en mi vida. Fue una de esas experiencias que no puedes explicar con palabras, pero que te persiguen durante mucho tiempo, haciéndote cuestionar todo lo que conoces. Era una madrugada fría y solitaria, alrededor de las 3 de la mañana la ciudad estaba sumida en el silencio, casi como si el mundo entero estuviera dormido. Yo estaba patrullando un tramo de carretera bastante apartado, un camino rural que conecta pequeños pueblos. La carretera en esa zona es tranquila, casi desierta, y la oscuridad de la noche hace que todo se vea diferente. Como siempre, no había ni un alma a la vista. La niebla cubría la zona, lo que hacía que todo pareciera más sombrío, más lejano. Había algo extraño en el aire, pero lo ignoraré al principio. Quizás era el cansancio, o tal vez solo mi mente jugándome una mala pasada. Pasé por un par de curvas y, de repente, vi algo que no esperaba: un coche estacionado al costado de la carretera, con las luces apagadas. Era un tramo de carretera que solía recorrer a menudo, pero nunca antes había visto un vehículo allí, a esa hora. No había ninguna razón lógica para que alguien se detuviera en ese lugar tan apartado. Me detuve, bajé la ventanilla de la patrulla y escuché el sonido del viento, pero nada más. Todo estaba en silencio absoluto. Al principio, pensé que tal vez alguien se había quedado sin combustible, o que estaba teniendo algún problema, así que decidí acercarme. Me bajé de la patrulla con cautela, mirando a mi alrededor. No había ningún otro coche en la carretera. El aire frío me calaba los huesos mientras me acercaba al vehículo detenido. Al principio, todo parecía normal: un coche oscuro, con las ventanas bajas un poco. Pensé que quizás alguien había estado descansando allí y se había quedado dormido, o quizás había estado esperando a alguien. No era nada fuera de lo común. Pero algo me hizo sentir incómodo. No sabía qué, pero había una sensación extraña en el aire, como si alguien estuviera observándome. Toqué la ventana del conductor con suavidad, esperando despertar a la persona que estaba dentro. Golpeé un poco más fuerte, pero no hubo respuesta. Decidí revisar el interior. A través de la ventana, vi a un hombre sentado en el asiento del conductor. Estaba inmóvil, mirando al frente, pero no se movió ni hizo ningún gesto. Pensé que estaba dormido, pero algo no me cuadraba. Había algo en su postura, algo demasiado rígido, demasiado inerte. Con un poco de nerviosismo, decidí abrir la puerta del coche. Estaba cerrada,
pero no me sorprendió. Sin embargo, al mirar de cerca, vi algo que me llamó la atención, una nota, doblada con cuidado, sobre el asiento del pasajero. Era una pieza de papel ordinaria, pero algo en su apariencia me hizo sentir inquieto. ¿Por qué alguien dejaría una nota en un coche estacionado en medio de la nada? Con manos temblorosas, tomé la nota y la desdoblé. Las palabras escritas con tinta negra me hicieron detenerme por un momento. Decía, te estamos esperando. Nada de huyas. Mi corazón se aceleró al leer esas palabras. No entendía nada. ¿Qué significaba? ¿Quién había dejado eso? Miré al conductor una vez más, pero él seguía allí, inmóvil, sin cambiar su expresión. Era como si no hubiera notado mi presencia, como si no fuera real. Sentí que algo dentro de mí me decía que debía irme, que algo no estaba bien, pero no pude dejar de pensar en esa nota. No huyas, ¿qué quería decir eso? ¿Quiénes eran ellos? En ese momento, el aire se sintió más pesado. La oscuridad me envolvía, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi respiración. Mi instinto me dijo que debía marcharme, que era mejor no meterse más en aquello, pero no podía simplemente irme. Algo me mantenía ahí, algo invisible, pero muy real. Me subí rápidamente a la patrulla, mi mente aún dando vueltas sobre la nota. Arranqué el motor y comencé a conducir de nuevo, pero el malestar no desapareció. Miraba constantemente por el retrovisor, sintiendo una presión creciente en el pecho. A medida que avanzaba por la carretera, las luces de la patrulla iluminaban solo unos pocos metros frente a mí, y cada vez me sentía más inquieto. Sentía que algo estaba al acecho, que alguien o algo me observaba. No me atrevía a mirar demasiado atrás, pero la sensación no me dejaba en paz. Seguí conduciendo por esa carretera solitaria, sin poder dejar de pensar en la extraña escena. La imagen del coche detenido, la figura del conductor inmóvil, y esa nota, me perseguían. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegué a la ciudad. Me sentí aliviado, pero el nudo en el estómago no desapareció. Esa noche no pude dormir. Me levantaba varias veces, revisaba las ventanas, miraba por la puerta, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. La sensación de ser observado seguía conmigo, tan real como si alguien estuviera justo detrás de mí. Al día siguiente, decidí regresar al lugar, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez todo había sido un mal sueño, una confusión. Pero cuando llegué al tramo de carretera, algo me hizo detenerme. No vi el coche, ni el lugar donde había estado estacionado. La carretera estaba vacía, como siempre, pero algo estaba diferente. La niebla parecía más densa, y la quietud del aire era más pesada que nunca. Busqué en los alrededores, pero no encontré nada. Ni huellas, ni rastros del coche. No había ni una señal de que algo hubiera estado allí la noche anterior. El lugar estaba exactamente igual que siempre, sin ningún indicio de que algo raro hubiera sucedido. Eso me dejó más confundido que nunca. ¿Había sido toda una ilusión? ¿Había imaginado el coche, la nota, la figura en el asiento? Pero no, sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. Esa noche no había sido un simple mal rato. Había algo más, algo que no podía explicar. Y lo más aterrador de todo es que, a pesar de no encontrar rastro alguno, el miedo seguía ahí, como una sombra que no me dejaba en paz. Desde esa noche, algo ha cambiado en mí. Ya no puedo recorrer esas carreteras sin sentir esa extraña sensación de que algo me sigue, de que algo me observa. Nunca encontré respuestas. Nadie parece recordar lo que sucedió, y aunque intentó olvidar, esa frase en la nota sigue resonando en mi mente: te estamos esperando. Nada de huyas. Lo peor es que, aunque intento racionalizar todo lo sucedido, no puedo dejar de pensar que tal vez nunca estuve solo esa noche. Quizás aún hay algo en ese camino, esperando, observando. Y lo más aterrador es que quizás nunca lo sabré.
Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.